Si alguna vez te has sentido como el pilar que sostiene a todos los demás, pero te has preguntado en silencio quién te sostiene a ti, la historia que estás a punto de escuchar te abrirá los ojos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Relatos con Sabiduría, para no perderte relatos que, como este, tocan el alma y nos invitan a una profunda reflexión sobre la vida y nuestras relaciones. Julián era conocido en su barrio como el hombre al que todos podían acudir. Su puerta nunca estaba cerrada y su teléfono siempre encendido, listo para recibir llamadas a cualquier hora. Desde arreglar una tubería rota para su vecina anciana hasta aconsejar al hijo de un amigo sobre su carrera, Julián era el faro en la tormenta de los demás. Su generosidad no conocía límites, una fuente inagotable de apoyo. Su familia, en particular, se había acostumbrado a su infalible presencia. Su hijo, Marcos, recurría a él ante el menor problema financiero, sabiendo que su padre encontraría una solución. Su hija, Laura, lo llamaba entre lágrimas después de cada discusión con su pareja, buscando el consuelo que solo él sabía dar. Julián escuchaba, aconsejaba y, sobre todo, resolvía. Siempre estaba ahí, una constante reconfortante en sus vidas. Para sus amigos era el organizador, el mediador, el que recordaba los cumpleaños y proponía las reuniones. Si alguien necesitaba ayuda con una mudanza o simplemente alguien con quien desahogarse tras un mal día de trabajo, Julián era el primero en ofrecer su tiempo y su hombro. Se había convertido en el centro gravitacional de su círculo social, el eje que mantenía todo en perfecto equilibrio y armonía. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza inquebrantable se escondía una realidad que nadie veía. Cada favor concedido, cada problema ajeno resuelto, era como una pequeña piedra que añadía a una mochila invisible que cargaba a sus espaldas. Una mochila que, con el paso de los años, se había vuelto insoportablemente pesada, aunque él mismo se negase a admitir el peso que realmente soportaba. El peso de esa mochila invisible se manifestaba no en quejas, sino en un silencio cada vez más profundo cuando Julián se quedaba a solas. Apagaba las luces de su casa y con ellas parecía apagar también el ruido del mundo exterior que constantemente demandaba su atención. Era en esa quietud donde el eco de su propia soledad comenzaba a resonar con una claridad alarmante y desconocida. Nadie se preguntaba cómo se sentía Julián. Daban por sentado que su fortaleza era una característica innata, como el color de sus ojos o su risa grave. No veían las noches en las que el sueño le era esquivo, repasando las preocupaciones de los demás, buscando soluciones a problemas que no eran suyos. Su propio bienestar había quedado relegado a un último plano, un asunto pendiente que nunca encontraba su momento. Un martes por la tarde, mientras ayudaba a su hijo a redactar un plan de negocio, sintió una opresión en el pecho. Un aviso sutil, una señal de que el motor estaba funcionando con las reservas, lo atribuyó al cansancio, se tomó un vaso de agua y siguió adelante ignorando la advertencia. La idea de detenerse, de decir «hoy no puedo», le resultaba completamente ajena, un idioma que no sabía hablar. Esta negación de sus propias necesidades no era algo nuevo. Recordaba vagamente una época en la que tenía aficiones, pasiones que le pertenecían solo a él. La carpintería, la lectura de novelas históricas, las largas caminatas por el campo. Pero esas actividades habían sido sepultadas bajo capas de obligaciones y responsabilidades hacia los demás, convirtiéndose en fósiles de una vida que ya no reconocía como propia. Así, los días se convirtieron en una sucesión de actos de servicio, un ciclo interminable de dar sin recibir. El teléfono sonaba y él respondía.
La puerta era golpeada y él abría. Pero cuando el teléfono enmudecía y la puerta se cerraba, el silencio que quedaba no era de paz, sino de un vacío abrumador. Una pregunta comenzaba a tomar forma en su mente. Si él era el puerto seguro para todos, ¿dónde estaba su propio refugio? La pregunta sobre su propio refugio se convirtió en un susurro constante en el fondo de su mente. No era una acusación hacia los demás, sino una constatación melancólica de su propia realidad. Se había especializado tanto en construir puentes para que otros cruzaran sus ríos turbulentos, que no se dio cuenta de que él mismo estaba varado en una isla, sin un puente que lo trajera de vuelta a sí mismo. La primera grieta visible en su armadura apareció en su 60º cumpleaños. Había pasado semanas organizando una fiesta sorpresa para su esposa el mes anterior, cuidando cada detalle con esmero. Sin embargo, el día de su propio cumpleaños, el teléfono permaneció en silencio durante la mayor parte de la mañana. Las llamadas que llegaron fueron breves, casi como un trámite, antes de derivar en una nueva petición o problema. Laura llamó para felicitarle, pero rápidamente la conversación giró hacia su necesidad de que cuidara de los niños ese fin de semana. Marcos le envió un mensaje de texto con una felicitación escueta, seguido de un recordatorio sobre el dinero que le había prestado. Incluso sus amigos más cercanos parecían dar por sentada la fecha, mencionándola de pasada antes de hablar de sus propios planes y preocupaciones cotidianas. Esa noche, Julián se sentó solo en su salón, con un trozo de tarta que él mismo había comprado de camino a casa. No había globos, ni regalos envueltos con cariño, ni el calor de una celebración pensada para él. Solo el tic-tac del reloj de pared, marcando el paso de un tiempo que sentía que ya no le pertenecía. La opresión en el pecho regresó, esta vez con más fuerza. No era el olvido lo que dolía, sino la revelación que traía consigo, la dolorosa claridad de que su rol era funcional. Era el solucionador, el proveedor, el apoyo incondicional. Pero el hombre detrás de ese rol, Julián, con sus propios deseos, miedos y la simple necesidad de ser celebrado, parecía ser invisible para aquellos a quienes dedicaba su vida entera. La grieta se había abierto y amenazaba con resquebrajarlo todo. La grieta abierta por el cumpleaños olvidado no se cerró. Al contrario, se convirtió en una lente a través de la cual Julián comenzó a ver su vida con una nitidez dolorosa. Empezó a notar el patrón en cada interacción. La balanza siempre estaba desequilibrada, con su plato cargado de ofrendas y el de los demás, ligero, esperando recibir. La fortaleza que todos admiraban era en realidad una jaula. Comenzó a sentir un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento del alma, una fatiga existencial que ninguna siesta podía aliviar. Las conversaciones le parecían vacías, los problemas de los demás repetitivos. La empatía que antes fluía de él de manera natural, ahora requería un esfuerzo consciente, como intentar sacar agua de un pozo que se estaba secando a marchas forzadas. Un día, su vecina, Carmen, a quien había ayudado incontables veces, pasó por su lado en la calle. Julián la saludó con una sonrisa, pero ella, absorta en una llamada telefónica, apenas hizo un gesto con la cabeza antes de seguir su camino. En otro tiempo, no le habría dado importancia, pero ahora, ese pequeño gesto de indiferencia se sintió como una confirmación más de su invisibilidad. La gente no era malintencionada, simplemente se habían acostumbrado a su disponibilidad. Habían aprendido que Julián siempre estaría ahí sin importar qué. Su fiabilidad se había convertido en una certeza tan grande que había borrado la necesidad de reciprocidad.
Nadie se planteaba que el pilar, por fuerte que fuera, también podía necesitar ser apuntalado de vez en cuando antes de que el peso lo derrumbara. Y esa era la verdad que se abría paso en su conciencia. Los pilares también se erosionan. El desgaste constante, la presión incesante, la falta de mantenimiento, todo ello acaba pasando factura. Él había ignorado las señales durante años, creyendo que su deber era soportarlo todo sin una sola queja. Pero ahora sentía las fisuras recorriendo su interior y un miedo profundo a que todo se viniera abajo. El miedo a derrumbarse se convirtió en una profecía autocumplida. El punto de quiebre no llegó con un evento dramático, sino en una tarde de lo más ordinaria. Julián estaba en su taller, intentando lijar un viejo mueble, una de las pocas actividades que aún conservaba para sí mismo. El teléfono sonó. Era Laura, angustiada porque su coche no arrancaba y necesitaba que la llevara a una cita importante. Julián colgó, prometiendo estar allí en 10 minutos. Mientras se lavaba las manos, se miró al espejo. Vio un rostro cansado, con ojeras profundas que no había notado antes. Vio unos hombros caídos por un peso invisible, y de repente la opresión en el pecho volvió, pero esta vez fue diferente. Fue un dolor agudo, punzante, que le robó el aliento y le hizo doblarse sobre el lavabo. Las paredes del pequeño baño parecieron encogerse a su alrededor. Un sudor frío le recorrió la frente y el corazón le latía desbocado, un tambor fuera de control. Intentó respirar hondo, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Era una sensación de pánico puro, una pérdida total de control que nunca antes había experimentado. Su cuerpo, finalmente, estaba gritando lo que su voz había callado durante décadas. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la pared fría, luchando por anclar su mente a la realidad. En ese momento de vulnerabilidad extrema, su primer instinto fue pensar a quién podía llamar. Pensó en Marcos, pero seguramente estaría ocupado con el trabajo. Pensó en Laura, pero era él quien debía ir a ayudarla. Pensó en sus amigos, pero no quería ser una molestia. Y ahí, en el suelo de su baño, con el corazón a punto de salírsele del pecho, llegó la revelación más devastadora de todas. En su extensa red de contactos, en su universo de personas a las que había servido y apoyado, no había un solo número que sintiera que podía marcar para decir: necesito ayuda, me estoy rompiendo. El hombre que siempre estaba para todos no tenía a nadie para él. El ataque de pánico remitió lentamente, dejándolo exhausto y tembloroso en el suelo frío. El timbre del teléfono, insistente, lo devolvió a la realidad. Era Laura, preguntando dónde estaba. Con una voz que apenas reconoció como suya, Julián logró decir que no podía ir, que no se encontraba bien. Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea, seguido de un suspiro de frustración y un rápido «bueno, ya veré cómo me las arreglo». La llamada terminó, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. La falta de una simple pregunta, un «¿qué te pasa?» o un «¿estás bien?», fue una losa que aplastó la última de sus defensas. No hubo preocupación, solo la molestia de un servicio interrumpido. Fue el punto más bajo, el momento en que el vacío que sentía en su interior se hizo tangible, llenando la habitación. Durante los siguientes días, Julián se movió por su casa como un fantasma. Canceló sus compromisos, alegando un resfriado. Dejó que el teléfono sonara sin contestar. Por primera vez en su vida, se desconectó del mundo exterior, pero esta desconexión no le trajo la paz que anhelaba, sino una confrontación directa con la soledad que había estado evitando durante tanto tiempo.
Nadie vino a ver cómo estaba. Observaba por la ventana a la gente seguir con sus vidas, vidas en las que él había sido un engranaje fundamental hasta hacía unos días. Veía a su vecina sacar la basura, a los hijos de sus amigos jugar en la calle y se sentía completamente ajeno a todo ello. Su ausencia no había creado un vacío en el mundo de los demás, simplemente habían encontrado otra forma de seguir adelante, sin él. Fue en esta oscuridad, en este punto de desolación absoluta, donde algo comenzó a cambiar. Al tocar fondo, no había otro lugar a donde ir más que hacia arriba. El dolor de la indiferencia fue tan agudo, tan innegable, que actuó como un catalizador. Se dio cuenta de que si esperaba que alguien viniera a rescatarlo, moriría esperando. El rescate, si es que llegaba, tendría que venir de él mismo. La decisión de autorrescate no fue un acto heroico, sino un instinto de supervivencia. Un día, mientras deambulaba sin rumbo por su casa, sus dedos rozaron una vieja caja de madera cubierta de polvo en lo alto de un armario. Por puro impulso, la bajó. Dentro, junto a fotografías antiguas y cartas amarillentas, encontró un diario de su juventud, con la caligrafía enérgica de un chico de 20 años. Al principio dudó en abrirlo, temeroso de lo que pudiera encontrar, pero la curiosidad venció al miedo. Pasó las páginas y las palabras de su yo más joven saltaron hacia él. Escribía sobre sus sueños de viajar por el mundo, de construir muebles con sus propias manos, de aprender a tocar la guitarra. Hablaba de pasiones, de ambiciones, de una vida vivida para sí mismo. Entre las páginas encontró una frase que lo golpeó con la fuerza de una revelación. No puedes servir a los demás desde una vasija vacía. El joven Julián, con una sabiduría que el Julián adulto había olvidado por completo, ya entendía el principio fundamental del autocuidado. Se quedó mirando esa frase, releyéndola una y otra vez, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Ese diario se convirtió en una centella de esperanza en su oscuridad. Fue un recordatorio de que existió un hombre antes del pilar, un individuo con sus propias necesidades y anhelos. No era un ser nacido para el sacrificio, sino una persona completa que, en algún punto del camino, había olvidado la mitad más importante de sí mismo. La voz de su juventud le hablaba a través del tiempo, instándole a recordar. La centella no fue un incendio inmediato, sino una pequeña brasa que comenzó a calentar su espíritu entumecido. Le dio un propósito, una dirección. No se trataba de culpar a los demás por su ceguera, sino de asumir su propia responsabilidad en haberse permitido desaparecer. La primera pregunta ya no era ¿quién está para mí?, sino una mucho más poderosa. ¿Desde cuándo he dejado de estar yo para mí mismo? Armado con la nueva y frágil resolución de estar para sí mismo, Julián supo que el primer paso en su viaje de recuperación sería uno de los más difíciles: aprender a decir no. La palabra le resultaba extraña en la boca, como un idioma extranjero que nunca había practicado. Sabía que sería recibida con sorpresa, quizás incluso con enfado, pero era un paso ineludible en el camino para reclamar su vida. La oportunidad no tardó en llegar. Marcos lo llamó un jueves por la noche. Su tono era casual, el de siempre. Le explicó que había visto una oportunidad de inversión increíble, pero necesitaba una suma considerable de dinero urgentemente, prometiendo devolvérsela en unos meses. Era una petición familiar, un guión que ya habían representado docenas de veces. Julián siempre había cedido. Julián respiró hondo sintiendo el latido de su corazón acelerarse. Se aferró a la imagen de su diario, a la frase sobre la vasija vacía. Marcos.
comenzó con la voz más firme que pudo encontrar. Te quiero mucho, pero esta vez no puedo ayudarte. No está dentro de mis posibilidades en este momento. Hizo una pausa, esperando la reacción al otro lado de la línea. El silencio fue denso y cargado de incredulidad. ¿Qué? Pero, papá, siempre me ayudas. Es importante, replicó Marcos, su tono pasando de la sorpresa al reproche. Julián se mantuvo firme, repitiendo su negativa con calma pero sin ceder. Entiendo que es importante para ti, hijo, pero necesito cuidar de mi propia estabilidad. Lo siento. La conversación terminó de forma abrupta y fría. Colgar el teléfono le dejó un sabor amargo y una oleada de culpa. Su instinto de toda la vida le gritaba que había hecho algo mal, que había fallado a su hijo, pero por debajo de la culpa, una nueva sensación comenzó a emerger, una sensación de ligereza, de poder. Había trazado una línea, una frontera para proteger su propio territorio. Fue doloroso, sí, pero también fue el primer acto de amor propio que había cometido en décadas. El primer no fue como derribar la primera ficha de un dominó. Una vez que se atrevió a pronunciarlo, los siguientes, aunque todavía difíciles, se volvieron un poco más fáciles. Empezó a establecer pequeños límites en su día a día. Dejó de contestar el teléfono después de las 9 de la noche. Cuando le pedían un favor que requería un gran esfuerzo, se daba tiempo para pensarlo en lugar de aceptar inmediatamente. Estas pequeñas negativas crearon algo que Julián no había tenido en años: tiempo libre. Al principio, el vacío en su agenda le resultaba incómodo, casi angustiante. Estaba tan acostumbrado a llenar cada minuto con las necesidades de los demás que no sabía qué hacer con esos espacios en blanco. Vagaba por la casa, sintiéndose inútil y desorientado, como un soldado sin una guerra que librar. Fue entonces cuando recordó el taller. El lugar que había sido su santuario ahora estaba lleno de proyectos a medio empezar de otras personas. Una silla que estaba arreglando para un vecino, un marco que le pidieron para un cuadro. Con una determinación renovada, movió todos esos encargos a un rincón y despejó su mesa de trabajo. Fue un acto simbólico de reclamar su espacio. Sacó un trozo de madera de nogal que había guardado durante años, soñando con tallar algo hermoso con él. No tenía un plan concreto, simplemente dejó que sus manos recordaran los viejos movimientos. El olor de la madera, el sonido de la gubia, el tacto de la veta bajo sus dedos, todo ello fue como un bálsamo para su alma herida. No estaba creando algo para nadie, solo para él. Cada hora que pasaba en su taller era una hora dedicada a su propia recuperación. No se trataba solo de carpintería, se trataba de reconectar con la persona que había sido, de escuchar sus propios deseos y de encontrar placer en una actividad que no tenía otro propósito que su propia satisfacción. Estaba reconstruyendo su territorio, no solo físico, sino también emocional y espiritual, pieza por pieza. El cambio en el comportamiento de Julián no pasó desapercibido. Su entorno, acostumbrado a su disponibilidad incondicional, reaccionó con una mezcla de confusión y resentimiento. Laura, al recibir una negativa cuando le pidió que se quedara con los niños en el último minuto, le acusó de haberse vuelto egoísta. «¿Qué te pasa últimamente? Ya no eres el mismo», le dijo, con un tono que era más una queja que una preocupación. Sus amigos también notaron la diferencia. Cuando propusieron la habitual barbacoa de los domingos en su casa, Julián sugirió que, por una vez, se organizara en otro lugar. La propuesta fue recibida con un silencio incómodo. Estaban tan habituados a que él se encargara de todo
desde la compra hasta la limpieza, que la idea de asumir esa responsabilidad les resultaba extraña y molesta. Marcos, por su parte, mantuvo una distancia fría después de la negativa del préstamo. Sus llamadas se volvieron escasas y puramente funcionales. Julián sentía el dolor de esa distancia, pero también entendía que era una consecuencia inevitable de su proceso de cambio. Su relación se había basado en una dinámica de proveedor y receptor, y al alterar esa dinámica, la estructura entera se tambaleaba. La reacción de su entorno fue una prueba de fuego para su resolución. Cada comentario, cada mirada de desaprobación, alimentaba la vieja culpa que aún residía en él. Hubo momentos en los que estuvo a punto de ceder, de volver a ser el Julián de antes para restaurar la paz y la comodidad de todos. Era el camino fácil, el que conocía de memoria y el que le garantizaba la aprobación de los demás. Pero entonces se retiraba a su taller, miraba la pieza de madera que estaba tallando, la forma que emergía lentamente bajo sus manos, y recordaba por qué estaba haciendo esto. No lo hacía para castigar a nadie, sino para salvarse a sí mismo. Comprendió que la confusión de los demás era una señal de que iba por el buen camino, de que finalmente estaba haciendo visible la parte de él que siempre había estado oculta. Julián comprendió que para mantenerse firme en su nuevo camino no podía hacerlo solo. La resistencia de su entorno habitual le demostró que necesitaba encontrar un sistema de apoyo diferente, uno que no estuviera basado en lo que él podía dar, sino en un intercambio mutuo. Necesitaba encontrar personas que pudieran ver al Julián real, no solo al solucionador de problemas. Su búsqueda comenzó de forma modesta. Se apuntó a un club de lectura en la biblioteca local, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había permitido. Al principio se sentía cohibido, rodeado de extraños. Escuchaba más de lo que hablaba, observando las dinámicas. Eran personas unidas por una pasión compartida, no por una red de obligaciones y favores. Poco a poco, empezó a participar. Compartía sus opiniones sobre las novelas, escuchaba las interpretaciones de los demás y participaba en los animados debates. Nadie le pidió que organizara las reuniones ni que trajera el café. Simplemente le preguntaron qué pensaba del libro. Por primera vez en mucho tiempo, su valor no residía en su utilidad, sino en su perspectiva y su presencia. Un día, después de una de las reuniones, un hombre llamado Miguel se le acercó. Habían conectado durante el debate sobre un personaje particularmente complejo. Miguel le invitó a tomar un café y Julián, venciendo su reticencia inicial, aceptó. Hablaron durante horas, no de problemas que necesitaban solución, sino de libros, de historia, de la vida. Fue una conversación entre iguales. Esa tarde marcó un punto de inflexión. Julián se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de posibles conexiones que no requerían que él se anulara a sí mismo. El apoyo no tenía por qué venir de las personas a las que había dedicado su vida. Podía construir nuevas relaciones más sanas y equilibradas, basadas en intereses comunes y en un respeto mutuo que no daba nada por sentado. Los nuevos lazos de amistad le dieron a Julián la fuerza necesaria para enfrentar el siguiente desafío: tener conversaciones honestas y directas con su familia. Sabía que no podía simplemente cambiar las reglas del juego sin explicar por qué. Evitar el tema solo generaría más resentimiento y malentendidos. Tenía que abrir su corazón, mostrar su vulnerabilidad y esperar ser comprendido. Eligió un domingo por la tarde para hablar con sus hijos, Laura y Marcos.
Los invitó a casa, no para una comida elaborada por él, sino simplemente para tomar un café. El ambiente era tenso. Ellos esperaban una disculpa o una vuelta a la normalidad, pero Julián tenía otro plan. Con una calma que le sorprendió a sí mismo, comenzó a hablar. Les contó sobre el ataque de pánico, sobre la abrumadora soledad que había sentido, sobre el peso de ser siempre el fuerte. No usó un tono de reproche, sino uno de confesión. Durante años, he creído que mi único valor era estar siempre disponible para vosotros, para solucionar vuestros problemas, les dijo. Y en el proceso me olvidé de mí mismo. He llegado a un punto en que mi vasija está completamente vacía. Sus hijos lo escuchaban en silencio, visiblemente incómodos. Era la primera vez que veían a su padre de esa manera, vulnerable y frágil. Laura tenía los ojos llorosos, mientras que Marcos miraba fijamente la mesa, incapaz de encontrar sus ojos. Las palabras de Julián estaban rompiendo una imagen que habían tenido de él durante toda su vida, la del roble inquebrantable. La conversación no resolvió todo mágicamente. Hubo negaciones, justificaciones y momentos de tensión, pero fue el comienzo de un diálogo. Julián no les pidió nada, solo les mostró su verdad. No estoy pidiendo que me cuidéis, concluyó. Solo estoy pidiendo que me veáis, que entendáis que yo también tengo límites, que yo también necesito mi tiempo y mi espacio. La semilla de una nueva dinámica familiar había sido plantada. Tras la conversación con sus hijos, comenzó el lento y a menudo frustrante proceso de reaprendizaje, tanto para Julián como para su familia. Las viejas costumbres tardan en desaparecer y los patrones de comportamiento arraigados durante décadas no se desvanecen de la noche a la mañana. Hubo avances y retrocesos, momentos de comprensión seguidos de recaídas en las antiguas dinámicas. Laura, por ejemplo, todavía lo llamaba instintivamente ante la menor crisis, pero ahora a veces se detenía a mitad de la frase y decía: «Perdona, papá, en realidad solo necesitaba desahogarme. ¿Tienes un momento para escuchar o estás ocupado?». Esa pequeña pregunta, ese reconocimiento de su tiempo y su estado de ánimo, era una victoria monumental para Julián. Le demostraba que su mensaje había empezado a calar. Marcos, por su parte, comenzó a visitarlo sin pedir nada a cambio. Al principio las visitas eran un poco torpes, sin el pretexto de un problema que resolver. Pero poco a poco empezaron a encontrar nuevos temas de conversación. Hablaban del trabajo de Julián en el taller, de los partidos de fútbol, de recuerdos de la infancia. Estaban lentamente construyendo una relación de padre e hijo que no se basaba únicamente en la dependencia. Julián también tuvo que reaprender, tuvo que luchar contra el impulso de ofrecer soluciones de inmediato. Aprendió a escuchar, a empatizar y a decir frases como: «Confío en que encontrarás la mejor manera de resolverlo». Estaba enseñando a su familia a ser más autosuficiente, pero también se estaba enseñando a sí mismo a confiar en la capacidad de los demás, liberándose de la carga de ser el único responsable. Este proceso no fue una línea recta hacia la felicidad, fue un camino sinuoso, con días buenos y días malos. Hubo discusiones, malentendidos y momentos en los que Julián dudó de si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que lograba mantener un límite o cada vez que uno de sus hijos mostraba un destello de comprensión, sentía que estaba recuperando un pedazo más de sí mismo. A medida que el espacio en su vida se ampliaba, Julián comenzó a llenarlo no con nuevas obligaciones, sino con pequeñas alegrías que había olvidado. Redescubrió el placer de las cosas simples,
aquellas que no servían a ningún propósito práctico más que el de nutrir su propio espíritu. Fue un renacimiento sensorial, un despertar a un mundo que siempre había estado ahí, pero que él había estado demasiado ocupado para notar. Empezó a dar largos paseos por el parque al amanecer. Sentía el aire fresco en su rostro, escuchaba el canto de los pájaros y observaba cómo la ciudad despertaba lentamente. Ya no caminaba con un destino en mente o para hacer un recado, sino por el simple placer de caminar, de mover su cuerpo y de conectar con la naturaleza en medio del entorno urbano. Recuperó su amor por la lectura. Pasaba tardes enteras en su sillón favorito, sumergido en novelas de aventuras y biografías históricas. Dejó que las historias de otros lo transportaran a mundos lejanos, ofreciéndole un respiro de sus propias preocupaciones. La lectura se convirtió en su forma de viajar sin moverse de casa, una ventana a otras vidas y otras épocas que enriquecía la suya propia. Incluso la comida adquirió un nuevo significado. En lugar de cocinar por obligación o para agasajar a otros, comenzó a experimentar en la cocina para sí mismo. Probó recetas nuevas, compró ingredientes que nunca había usado y se tomó el tiempo de saborear cada bocado. Descubrió que cocinar podía ser un acto de meditación, una forma de cuidarse y de regalarse un momento de placer. Estas pequeñas cosas, que para otros podrían parecer insignificantes, fueron los cimientos de su nueva vida. Cada paseo, cada capítulo leído, cada plato cocinado con esmero, era una declaración de que su tiempo y su bienestar importaban. Estaba aprendiendo que la felicidad no siempre se encuentra en los grandes gestos o en la aprobación externa, sino en la acumulación de pequeños momentos de paz y satisfacción personal. El cambio interno de Julián inevitablemente comenzó a transformar la naturaleza de sus relaciones. Al principio, la distancia creada por sus nuevos límites parecía una pérdida, pero con el tiempo se reveló como el espacio necesario para que pudieran crecer de una manera más sana y auténtica. Las relaciones basadas en la necesidad unilateral empezaron a dar paso a conexiones basadas en el afecto genuino. Su relación con Laura fue una de las que más evolucionó. Un día ella apareció en su puerta sin previo aviso. Julián pensó que venía con un nuevo problema, pero en lugar de eso, traía 2 tazas de su café favorito. «Solo pasaba por aquí y pensé que te gustaría», dijo. Se sentaron y hablaron durante 1 hora sobre nada en particular. Fue un gesto pequeño, pero significaba todo. Ella estaba allí para dar, no solo para recibir. Con Marcos, la transformación fue más sutil. Empezó a llamarlo para compartir buenas noticias, no solo malas. Le contó sobre un pequeño éxito en su negocio, un proyecto que había salido bien. Estaba compartiendo su vida con su padre, no solo sus problemas. Julián sintió un inmenso orgullo, no solo por los logros de su hijo, sino porque Marcos estaba aprendiendo a valerse por sí mismo y a verlo como un confidente, no como un rescatador. Incluso su amistad con Miguel, el hombre del club de lectura, floreció. Se convirtieron en compañeros habituales de caminatas y cafés. Con Miguel, Julián podía ser simplemente Julián. Podía hablar de sus miedos y sus esperanzas sin sentirse juzgado. Era una amistad equilibrada, un refugio seguro donde la reciprocidad era la norma, no la excepción. Le enseñó cómo debía sentirse una verdadera amistad. Julián se dio cuenta de que al poner límites no había perdido a la gente que le quería. Al contrario, les había dado la oportunidad de quererle mejor, de una forma más completa y respetuosa. Había filtrado las relaciones, y las que permanecieron
se hicieron más fuertes y significativas. Estaba aprendiendo que el verdadero amor no exige sacrificio, sino que fomenta el bienestar de ambas partes. Una de las lecciones más difíciles pero más gratificantes para Julián fue aprender a recibir. Durante toda su vida se había sentido cómodo en el rol del dador. Dar le proporcionaba un sentido de propósito y control. Recibir, por otro lado, le hacía sentirse vulnerable, como si estuviera en deuda. Era un arte que había descuidado por completo y que ahora tenía que aprender desde cero. El primer gran examen llegó cuando, trabajando en su taller, sufrió un corte profundo en la mano. La herida sangraba abundantemente y necesitaba puntos de sutura. Su primer impulso fue minimizarlo, vendarlo él mismo y no molestar a nadie, pero se detuvo. Respiró hondo y, con el corazón en un puño, llamó a Marcos. «Hijo, he tenido un accidente. ¿Puedes llevarme a urgencias?», preguntó. La respuesta de Marcos fue inmediata. «Salgo para allá ahora mismo, papá. No te muevas». Llegó en menos de 10 minutos, con el rostro lleno de preocupación. Lo ayudó a subir al coche, lo acompañó durante la espera en el hospital y se quedó a su lado mientras le cosían la herida. No hubo reproches ni quejas, solo un cuidado genuino y una presencia tranquilizadora. De vuelta a casa, Marcos le preparó una taza de té y se aseguró de que estuviera cómodo. Antes de irse le dijo: «Papá, si necesitas cualquier cosa estos días, llámame, para lo que sea». En ese momento, Julián sintió una oleada de gratitud tan intensa que le costó contener las lágrimas. Por primera vez, estaba en el lado receptor del cuidado y no se sentía débil, sino amado. Esa experiencia le enseñó que permitir que otros te cuiden es también un regalo. Es una forma de mostrar confianza y de fortalecer los lazos. Al mostrar su vulnerabilidad, le había dado a su hijo la oportunidad de demostrar su amor de una manera práctica y significativa. Estaba aprendiendo que las relaciones más fuertes no son calles de un solo sentido, sino avenidas de doble dirección donde dar y recibir fluyen libremente. Con el tiempo, Julián encontró un nuevo sentido del propósito que no se basaba en el sacrificio. Antes, su identidad estaba intrínsecamente ligada a su utilidad para los demás. Si no estaba resolviendo un problema o ayudando a alguien, se sentía sin valor. Ahora, su propósito emanaba de su interior, de sus propias pasiones y de su crecimiento personal, lo que lo hacía mucho más sólido y sostenible. Su trabajo en el taller de carpintería se transformó de un simple hobby a una verdadera vocación. Empezó a crear piezas no solo para él, sino también para vender en un pequeño mercado de artesanos local. La gente admiraba su trabajo, la belleza y el cuidado que ponía en cada detalle. El aprecio que recibía no era por un favor, sino por su talento y su arte. Este nuevo propósito también se extendió a sus relaciones. Ya no buscaba ser indispensable, sino ser una influencia positiva. En lugar de dar soluciones, empezó a hacer preguntas. Ayudaba a sus hijos y amigos a encontrar sus propias respuestas, a desarrollar su propia resiliencia. Se convirtió en un mentor en lugar de un salvador, un rol mucho más enriquecedor y respetuoso para todos. Descubrió que su experiencia personal tenía un valor incalculable. En el club de lectura compartió partes de su historia, hablando de la importancia de establecer límites y del autocuidado. Sus palabras resonaron profundamente en otros miembros del grupo, quienes se le acercaron después para agradecerle su honestidad. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad era, en realidad, su mayor fortaleza. Su propósito ya no era cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, sino caminar más ligero y enseñar a otros a hacer lo mismo.
Encontró una profunda satisfacción en compartir su sabiduría recién adquirida, en ser un faro que no resolvía las tormentas de los demás, sino que les mostraba cómo navegar por ellas por sí mismos. Era un propósito que no lo agotaba, sino que lo llenaba de energía. Un año después de aquella tarde en el suelo del baño, Julián se miró de nuevo en el mismo espejo. El hombre que le devolvía la mirada era diferente. Las ojeras se habían atenuado, reemplazadas por unas arrugas de expresión que parecían nacer de la sonrisa en lugar del cansancio. Sus hombros ya no estaban caídos, sino erguidos con una calma serena. Parecía más viejo en sabiduría, pero más joven en espíritu. Reconoció en sus ojos un brillo que había estado ausente durante mucho tiempo, el brillo de la autoaceptación. Ya no veía a un sirviente de las necesidades ajenas, sino a un hombre completo, con sus propias pasiones, límites y un valor inherente que no dependía de la aprobación externa. Había aprendido a ser su propio mejor amigo, su propio cuidador y su propio refugio. Ese día, el teléfono sonó. Era Laura. «Hola, papá. ¿Qué tal estás?», comenzó. «¿Te apetece que los niños y yo pasemos esta tarde a verte? Podemos llevar algo para merendar y así pasamos un rato juntos». No había ninguna petición oculta, ninguna crisis que resolver. Era una simple invitación a compartir tiempo y afecto, un gesto que un año atrás le habría parecido un sueño imposible. Julián sonrió. «Me encantaría, hija. Os espero». Colgó el teléfono y sintió una profunda sensación de paz. La transformación no había sido solo suya. Su cambio había provocado una reacción en cadena, invitando a sus seres queridos a crecer y a relacionarse con él de una manera más consciente y equilibrada. Había perdido su rol de solucionador, pero había ganado una familia en el sentido más pleno de la palabra. El reflejo en el espejo ya no le inspiraba lástima ni agotamiento, le inspiraba respeto por el hombre que había tenido el valor de romperse para poder reconstruirse más fuerte, respeto por el viaje que había emprendido, un viaje desde la pregunta «¿Quién está para mí?», hasta la afirmación rotunda y tranquila, «Yo estoy para mí», y eso lo cambia todo. La afirmación «Yo estoy para mí» se convirtió en el mantra silencioso de Julián. Descubrió que al mantener su propia vasija llena, tenía mucho más que ofrecer a los demás, pero de una manera completamente diferente. Su generosidad ya no provenía de un lugar de obligación o de necesidad de ser valorado, sino de un excedente genuino de energía, alegría y amor propio que rebosaba y podía compartir. Cuando ayudaba a alguien ahora, lo hacía por elección, no por defecto. Y debido a que era una elección consciente, el acto de dar se sentía revitalizante en lugar de agotador. Podía ofrecer un consejo a un amigo o ayudar a su vecina con una tarea, y al final del día no se sentía vacío, sino enriquecido por la conexión humana. La diferencia era sutil pero fundamental. Comenzó a enseñar esta sabiduría con el ejemplo. Sus hijos, al verlo más feliz y relajado, empezaron a adoptar inconscientemente algunos de sus hábitos. Laura se tomó un fin de semana para ella sola por primera vez en años. Marcos se apuntó a un equipo de fútbol aficionado para recuperar una vieja pasión. Estaban aprendiendo, a través de él, que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, sino una necesidad vital. La gente de su entorno también percibió el cambio. Julián seguía siendo una persona amable y servicial, pero ahora irradiaba una calma y una seguridad que antes no tenía. Su presencia era tranquilizadora, no porque fuera a solucionar todos los problemas, sino porque encarnaba la paz que proviene de estar en armonía con uno mismo. Se convirtió en un pilar de un tipo diferente,
uno que inspiraba a otros a ser sus propios pilares. Entendió la paradoja final. Al centrarse menos en ser todo para todos, se había convertido en mucho más. Su influencia no disminuyó, sino que se profundizó. Ya no era solo el hombre que arreglaba cosas, sino el hombre que inspiraba a la gente a arreglarse a sí misma, a encontrar su propio equilibrio y a plantearse la misma pregunta que lo había iniciado todo, pero desde un lugar de poder y no de desesperación. La influencia positiva de Julián comenzó a expandirse más allá de su círculo inmediato, creando ondas de cambio de una manera que nunca podría haber anticipado. Todo comenzó en el mercado de artesanos donde vendía sus creaciones de madera. La gente no solo se sentía atraída por la calidad de su trabajo, sino también por la serenidad y la pasión con la que hablaba de él. Un cliente, un joven empresario llamado David, que sufría de un severo estrés laboral, se quedó charlando con él durante casi una hora. Julián, sin pretenderlo, le contó fragmentos de su propia historia, de cómo la carpintería se había convertido en su ancla y su meditación. David se fue ese día no solo con una caja de madera tallada, sino con una idea sembrada en su mente. Semanas después, David volvió al puesto de Julián. Le contó que, inspirado por su conversación, había decidido abrir un pequeño taller comunitario en un local vacío de su propiedad. Quería crear un espacio donde la gente pudiera ir a trabajar con las manos, a desconectar del estrés digital y a reconectar consigo misma a través de la creación. Le preguntó a Julián si estaría interesado en dar algunas clases. Julián se sintió abrumado y honrado por la propuesta. La idea de enseñar a otros el oficio que lo había salvado le pareció el siguiente paso natural en su viaje. Aceptó sin dudarlo. El taller, que llamaron El Refugio del Artesano, se convirtió en un éxito inesperado, atrayendo a personas de todas las edades y profesiones que buscaban un respiro en sus ajetreadas vidas. Allí, Julián no solo enseñaba técnicas de carpintería, compartía su filosofía de vida, la importancia de tener un espacio propio, de crear por el placer de crear, de escuchar las propias necesidades. Vio cómo personas estresadas se relajaban, cómo individuos solitarios encontraban una comunidad y cómo muchos, como él, comenzaban el lento proceso de llenar sus propias vasijas. El círculo de su sanación se estaba expandiendo. El trabajo de Julián en El Refugio del Artesano se convirtió en su legado. No era un legado de sacrificios ni de actos heroicos anónimos, sino un legado de resiliencia, autoconocimiento y empoderamiento. Estaba transmitiendo la lección más importante que había aprendido, que la verdadera fortaleza no reside en soportarlo todo, sino en saber cuándo y cómo cuidarse a uno mismo para poder seguir adelante. Vio transformaciones asombrosas en sus alumnos. Una abogada de éxito que sufría de ansiedad descubrió en el lijado de la madera una forma de calmar su mente. Un jubilado que se sentía perdido tras dejar de trabajar encontró un nuevo propósito en la construcción de juguetes para sus nietos. Cada historia era un testimonio del poder curativo de la creatividad y la comunidad. Sus propios hijos, Laura y Marcos, a menudo pasaban por el taller para verlo. Observaban con admiración cómo su padre, antes un hombre consumido por las preocupaciones de los demás, ahora guiaba a otros con paciencia y sabiduría. Vieron una felicidad en él que nunca antes habían presenciado, una alegría profunda que nacía de su interior y que no dependía de la validación de nadie. Un día, Marcos le trajo un regalo. Era un marco de fotos que él mismo había hecho en el taller, torpe y un poco desigual, pero hecho con sus propias manos.
Dentro había una foto reciente de Julián riendo a carcajadas con sus nietos. «Gracias, papá», le dijo Marcos, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por enseñarnos que está bien no ser siempre fuerte». Ese fue el momento en que Julián comprendió la verdadera dimensión de su viaje. Su legado no estaría en las sillas que había arreglado o en los problemas que había solucionado. Su verdadero legado sería la lección de resiliencia que había inculcado en sus hijos y en su comunidad. La idea de que el acto más generoso que uno puede hacer es cuidar de sí mismo para poder ser una presencia plena y auténtica en la vida de los demás. Una noche de verano, Julián y su esposa, Elena, estaban sentados en el porche observando las estrellas. Habían pasado por su propia transición como pareja a lo largo de este proceso. Elena, acostumbrada también a la autosuficiencia de Julián, había tenido que aprender a verlo de nuevo, a reconocer sus necesidades y a encontrar un nuevo equilibrio en su relación. «¿Recuerdas cómo eras antes?», le preguntó ella en voz baja, no como una crítica, sino como una reflexión. «Siempre corriendo, siempre preocupado por todos. A veces sentía que te tenía aquí, a mi lado, pero que en realidad estabas a kilómetros de distancia, perdido en los problemas de los demás. Te echaba de menos, incluso cuando estabas presente». Julián tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Yo también me echaba de menos a mí mismo, aunque no lo sabía», confesó. «Creía que estaba haciendo lo correcto, que ser un buen hombre significaba olvidarse de uno mismo. Estaba tan equivocado, me estaba desvaneciendo poco a poco, convirtiéndome en una sombra, en un fantasma útil». «Ahora te veo», continuó Elena, apretando su mano. «Te veo en el taller, con esa luz en los ojos. Te veo jugar con los nietos con una energía que no tenías antes. Te oigo reír, reír de verdad. Has vuelto, Julián. El hombre del que me enamoré, el que tenía sueños y pasiones más allá de su familia, ha vuelto a casa». Aquellas palabras fueron el reconocimiento final que Julián necesitaba, la validación de la persona que había estado a su lado durante toda su vida. Se quedaron en silencio durante un largo rato, mirando el cielo estrellado. Ya no había un vacío entre ellos, ni el peso de las expectativas no dichas. Solo había dos personas, completas en sí mismas, compartiendo un momento de paz y un profundo entendimiento mutuo. La historia de Julián es un viaje que comienza con una pregunta nacida de la desesperación. Si siempre estás para todos, ¿quién está para ti? Es una pregunta que resuena en el corazón de muchas personas que, como él, han asumido el rol de cuidadores, de pilares, de solucionadores de problemas. Es el eco de la soledad en un mundo que constantemente demanda nuestra energía y atención. A lo largo de su doloroso pero revelador camino, Julián descubrió que la respuesta no estaba fuera, sino dentro de él. La pregunta no era un llamado para que otros vinieran a rescatarlo, sino una invitación a rescatarse a sí mismo. Era una llamada de atención para que volviera a casa, a su propio ser, y comenzara la tarea más importante de su vida, aprender a cuidarse. Su transformación nos enseña que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autopreservación, que decir no a los demás a menudo significa decir sí a nuestro propio bienestar, que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un puente hacia conexiones más auténticas y profundas, y que encontrar nuestras propias pasiones es esencial para mantener nuestra vasija llena y nuestro espíritu vivo. El viaje de Julián transforma la pregunta inicial. Ya no es una queja lastimera,
sino una afirmación de poder y responsabilidad personal. La pregunta evoluciona y se convierte en una declaración. Yo estoy para mí, y porque yo estoy para mí, puedo estar para los demás de una manera más sana, más plena y más sincera. Es el cambio de una mentalidad de sacrificio a una de sostenibilidad emocional. Esta historia no es solo sobre Julián, es un espejo para todos nosotros. Nos obliga a mirar nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones y a preguntarnos si estamos cuidando de nuestro pilar más importante, nosotros mismos. Nos recuerda que para ser un faro para los demás, primero debemos asegurarnos de que nuestra propia luz esté encendida y brillando con fuerza. La lección final que nos deja la vida de Julián es una lección universal sobre la fuerza del espíritu humano y la infinita capacidad de resiliencia que todos poseemos. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reescribir nuestro guión y para reclamar la autoría de nuestra propia vida. La adversidad, en su caso una profunda crisis de identidad y agotamiento, no fue el final, sino el catalizador de un renacimiento. Su historia nos recuerda que el autocuidado no es un lujo, sino el fundamento de una vida significativa y saludable. En una sociedad que a menudo glorifica el sacrificio y el ajetreo constante, la historia de Julián es un poderoso alegato a favor de la pausa, de la introspección y del valor de atender nuestras propias necesidades. Nos enseña que solo desde un lugar de plenitud podemos dar de forma sostenible. La transformación de sus relaciones familiares es un testimonio de que el amor verdadero no se basa en la dependencia, sino en el respeto mutuo y el fomento de la autonomía. Al permitirse ser vulnerable, Julián no solo se sanó a sí mismo, sino que también les dio a sus seres queridos la oportunidad de crecer y de amarlo de una manera más completa, viéndolo no como una función, sino como una persona. Esta es una historia de esperanza. Esperanza para aquellos que se sienten invisibles, agotados y dados por sentado. Esperanza para quienes han olvidado sus propios sueños en el proceso de cumplir los de los demás. Esperanza para cualquiera que crea que ha tocado fondo. La historia de Julián demuestra que incluso en el punto más bajo puede encontrarse una centella, una memoria, una razón para empezar de nuevo. Nos enseña que la mayor fortaleza no es la capacidad de soportar una carga infinita, sino el coraje de reconocer nuestros límites y la sabiduría de pedir ayuda, ya sea a otros o a nosotros mismos. Es la fortaleza de elegirnos, de honrar nuestra propia existencia y de entender que nuestro bienestar es el regalo más precioso que podemos ofrecer al mundo. Y así, llegamos al final de la historia de Julián, pero al comienzo de una reflexión personal para cada uno de nosotros. Su viaje es un recordatorio conmovedor de que todos, en algún momento, podemos sentirnos como él, el pilar silencioso que sostiene un mundo de responsabilidades. La pregunta que lo cambió todo, si siempre estás para todos, ¿quién está para ti?, no es solo el título de este relato, sino una invitación a mirar dentro de nuestro propio corazón. Te animamos a que te tomes un momento para reflexionar. Piensa en las balanzas de tu propia vida. ¿Estás dando desde un lugar de abundancia o desde el agotamiento? ¿Te permites recibir, ser vulnerable y cuidar de ti mismo con la misma dedicación con la que cuidas a los demás? Recuerda la lección de la vasija. No puedes servir a nadie si la tuya está vacía. La historia de Julián nos muestra que el cambio es posible, que la reconstrucción es un camino de valentía
y que el amor propio es el motor de toda transformación. No se trata de abandonar a quienes amamos, sino de amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para poder ofrecerles la mejor versión de quienes somos, una versión plena, feliz y auténtica. Si esta historia ha resonado contigo, si ha tocado una fibra sensible o ha encendido una luz de reconocimiento, te pedimos que la compartas. Compártela con ese amigo o familiar que siempre está ahí para todos, como un recordatorio amable de que ellos también importan. A veces, una historia es todo lo que se necesita para abrir los ojos y empezar un nuevo capítulo. Y ahora nos gustaría que fueras tú quien respondiera en los comentarios. No tienes que compartir detalles íntimos si no lo deseas, pero sí nos gustaría que reflexionaras sobre esta pregunta. ¿Quién está para ti? Y lo más importante, ¿estás tú para ti? Gracias por acompañarnos en Relatos con Sabiduría. No olvides suscribirte para más relatos que inspiran, conmueven y nos ayudan a entendernos un poco mejor.